Mi cuñada me pidió cuidar a mi sobrino. El niño me contó un secreto sobre su madre y mi esposo, que congeló mi sangre. Siento que estoy escribiendo esto en medio de una pesadilla, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies y siguiera cayendo. Mi esposo es Marcos y hemos estado casados 5 años. Mi hermano David está casado con Sara, mi cuñada. Tienen un hijo, mi sobrino Leo, de 6 años. La relación entre mi hermano y Sara siempre ha sido tensa. David trabaja en turnos de noche como guardia de seguridad, un buen hombre que se desvive por darles todo. Sara, por otro lado, siempre me ha parecido difícil. Siempre se está quejándose de la falta de dinero, de lo cansada que está, de lo poco que David la ayuda. Marcos, mi esposo, siempre ha sido demasiado comprensivo con ella. Siempre la ha justificado. Cuando David no puede llevarla a algún sitio, Marcos se ofrece. Cuando ella se queja de que algo está roto en su apartamento, Marcos va a arreglarlo. Yo intentaba ser comprensiva, pensando que él solo quería ayudar a la familia de mi hermano, pero siempre sentí algo extraño, una familiaridad entre ellos que me incomodaba, pero que descartaba como paranoia mía. Ayer fue el ejemplo perfecto. Sara me llamó, su voz sonaba agitada, casi llorosa. Me dijo que le había salido un turno doble de camarera y que David ya estaba en el trabajo. Necesitaba desesperadamente que cuidara a Leo. Claro que dije que sí, es mi sobrino y lo adoro. Marcos estaba supuestamente en una reunión de trabajo hasta tarde. 1 hora después, Sara dejó a Leo en mi casa. Me dio un abrazo rápido que olía vagamente a perfume caro, no a uniforme de restaurante, y desapareció. Pasé la tarde jugando con Leo. Construimos un fuerte con cojines y vimos una película. Todo era normal hasta la hora de la cena. Estábamos comiendo y yo hice un comentario inocente, algo como: espero que tu mami no tenga que trabajar tan duro tan a menudo. Leo me miró con la inocencia absoluta de un niño de 6 años y dijo: mami no se cansa. Ella juega mucho. Me reí un poco pensando que se refería a jugar con él. Le pregunté: ah, sí, ¿y a qué juega? Leo bajó la voz, como si compartiera una confidencia. Juega a las escondidas con tío Marcos. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de la boca. Le pedí que repitiera eso. Mi voz sonaba extraña. Él asintió, orgulloso de saber un secreto. Sí. Tío Marcos viene mucho a casa cuando papi David se va a trabajar. Sentí una punzada de frío en el estómago. Intenté sonar casual. ¿Tío Marcos va a tu casa a jugar? ¿Cuando tu papi no está? Leo asintió vigorosamente. Sí, siempre. Mami dice que es nuestro secreto. Tío Marcos es el monstruo de las cosquillas y siempre encuentra a mami en su dormitorio. Se rió, como si fuera el mejor juego del mundo. No sé qué dije después. No sé cómo terminé la cena ni cómo acosté a Leo en el cuarto de invitados. Todo lo que mi mente podía hacer era reproducir esa frase. El monstruo de las cosquillas. Siempre la encuentra en su dormitorio. Es nuestro secreto. De repente todo cobró un sentido horrible. Todas las veces que Marcos tenía una emergencia de trabajo, todas las veces que tenía que ir a ayudar a Sara con una tubería rota o un problema eléctrico, justo después de que mi hermano David se iba a trabajar. Las miradas rápidas entre ellos en las cenas familiares que yo había descartado. El perfume caro de Sara. Anoche, cuando Marcos llegó a casa, tarde como había dicho, fingí estar dormida. No podía mirarlo. Mi esposo y la esposa de mi hermano. Mi hermano, David, trabajando toda la noche para mantener a su familia, mientras su esposa y el esposo de su hermana... No puedo ni escribirlo. Estoy sentada en la cocina. Es de madrugada. Leo duerme en la otra habitación y estoy temblando. No es un juego de niños. Lo sé. Lo que mi sobrino me dijo no fue una fantasía. Fue la verdad. Y esa verdad acaba de destrozar mi vida y la de mi hermano. Actualización 1. Han pasado 3 días. 3 días desde que mi mundo se detuvo. Primero, quiero agradecerles a todos por sus comentarios. Leer sus palabras, sentir su indignación, me hizo darme cuenta de que no estoy loca. Que no estoy exagerando. Lo que me dijeron me dio la fuerza para no derrumbarme por completo esa mañana. Cuando publiqué mi historia, estaba temblando en la cocina, esperando a que saliera el sol. Marcos seguía durmiendo, ajeno a todo, y yo me sentía como un fantasma. Cada sonido de la casa me hacía saltar. Esa mañana fue la más larga de mi vida. Tuve que preparar el desayuno para Leo, sonreírle y fingir que todo estaba en orden. Él estaba feliz, hablando de dibujos animados, mientras yo sentía que tenía ácido en el estómago. El verdadero infierno comenzó cuando Sara llamó, justo después de las 9, diciendo que ya venía a buscarlo. Su voz era alegre, despreocupada. Me preguntó si Leo se había portado bien, y tuve que tragarme las cenizas que sentía en la boca para decirle que sí, que había sido un ángel. Cuando llegó, tuve que mirarla a la cara. Fue el acto de autocontrol más difícil de mi vida. Ella entró en mi cocina, luciendo fresca, maquillada, con unos vaqueros que le quedaban demasiado bien para alguien que supuestamente había hecho un turno doble. Me dio un abrazo rápido, el mismo olor a perfume caro que noté el día anterior. Dijo algo como: «Mil gracias, cuñada.
Me salvaste la vida, estoy muerta. Pero no parecía muerta. Parecía radiante. Mi mente no dejaba de gritarle. ¡Mentirosa! ¡Traidora! ¡Estás destruyendo a mi hermano! Leo corrió a abrazarla y le dijo, «Me quedé con tía, ¿y adivina qué?» Le conté nuestro secreto del monstruo de las cosquillas. Vi el color desaparecer de la cara de Sara. Fue solo un segundo, un destello de pánico puro en sus ojos, pero lo vi. Se recuperó casi al instante, forzó una risa nerviosa y le alborotó el pelo a Leo. Dijo, «Ay, este niño y sus juegos, ¿qué tonterías te habrá contado?» Me miró esperando que yo me riera también. Simplemente sonreí, una mueca que debió parecer horrible. Dije, «Los niños tienen una imaginación increíble». Sus ojos se clavaron en los míos, buscando algo. Buscando si yo sabía. Creo que no encontró nada, porque se relajó visiblemente. Agarró la mano de Leo y prácticamente salió corriendo por la puerta. Ese segundo de pánico fue todo lo que necesité. Ya no había negación. Era verdad. Los últimos 2 días viviendo con Marcos han sido una tortura. He estado fingiendo un dolor de cabeza terrible, una migraña, para justificar por qué apenas le hablo y por qué duermo en el cuarto de invitados. Él ha intentado ser atento. Me trae té, me pregunta si necesito algo. Su toque en mi hombro me da ganas de vomitar. Cada vez que me mira con preocupación, solo veo al hombre que entra en el dormitorio de la esposa de mi hermano. Veo al monstruo de las cosquillas. Mi mente se ha convertido en una sala de proyecciones, reproduciendo cada recuerdo de los últimos años bajo esta nueva luz horrible. La paranoia, como muchos de ustedes mencionaron, es asfixiante. Cada señal está ahí, gritándome en la cara, y yo fui demasiado ciega para verla. ¿Recuerdan ese asado familiar hace 2 meses? Mi hermano David tuvo que irse temprano para su turno. Sara se quedó, y 1 hora después, Marcos y ella desaparecieron juntos. Cuando pregunté, mi madre dijo que habían ido a buscar más hielo. Tardaron casi 1 hora. Regresaron riendo. Marcos con el pelo ligeramente despeinado. Hielo. Qué estúpida fui. ¿Y el cumpleaños de Sara hace 6 meses? Marcos me dijo que no sabía qué regalarle, pero luego apareció con un brazalete de diseñador que yo misma había visto y que costaba una fortuna. Cuando le pregunté, se puso a la defensiva, dijo que había conseguido una oferta increíble y que yo era paranoica con el dinero. Pero ahora lo sé, no era un regalo de cuñado. Era un regalo de amante. Todas las llamadas tarde en la noche que él contestaba saliendo de la habitación. Todas las veces que su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa. Todas las emergencias de Sara. No era mi cuñada necesitada, era su coartada. Anoche no pude dormir. Marcos estaba en nuestra cama, roncando, y yo estaba en el cuarto de invitados, mirando el techo, sintiendo una rabia tan fría y profunda que me asustaba. Lo que más me duele es la humillación. No solo me traicionó él, me traicionaron los dos. Se han estado burlando de mí y de mi hermano David, probablemente durante años, en nuestra propia cara, en las cenas familiares, usando mi casa y mi buena voluntad. La queja de Sara sobre su trabajo. Me pregunto si alguna vez tuvo ese turno doble. O si simplemente necesitaba una niñera gratis para poder revolcarse con mi marido. Estoy más allá de la negación. Estoy en un lugar de certeza helada. Pero como muchos de ustedes señalaron, las palabras de un niño de 6 años, aunque verdaderas, no son suficientes. Si los confronto ahora, lo negarán todo. Dirán que Leo tiene mucha imaginación, que yo estoy loca, que estoy inventando cosas. Se pondrán en mi contra y yo quedaré como la esposa celosa y desquiciada. No puedo permitirlo. No les daré esa satisfacción. He llorado hasta que no me quedan lágrimas. Ahora solo queda esta sensación de vacío y una necesidad ardiente de justicia. No por venganza, sino por la verdad. Por mi hermano. Necesito que no haya lugar a dudas. Necesito que el mundo vea quiénes son realmente. Ya no puedo vivir en esta casa, en esta mentira. Pero no me iré con las manos vacías o con la etiqueta de loca. Necesito pruebas. Necesito pruebas irrefutables. Necesito verlos yo misma. Y creo que sé exactamente cómo conseguirlo. Actualización 2. Ha pasado una semana. Una semana desde que la inocencia de mi sobrino hizo estallar mi vida. Estoy escribiendo esto desde la habitación de un motel barato que huele a cloro y a café quemado. No he dormido. He pasado toda la noche mirando el feo estampado de la colcha, pero estoy extrañamente tranquila. La histeria se ha ido. La desesperación se ha ido. Todo lo que queda es una certeza fría y absoluta. Quiero empezar agradeciéndoles de nuevo. Muchos de ustedes en los comentarios me advirtieron. Me dijeron que lo que había oído era devastador, pero que me preparara, porque confrontarlo sin pruebas solo me haría ver como la loca. Me advirtieron que Sara y Marcos negarían todo y me harían luz de gas hasta que yo misma dudara de mi cordura. Tenían razón. Cada palabra que escribieron resonó conmigo. Y las palabras de una usuaria en particular se quedaron grabadas en mi mente. Ella dijo que la única forma de desarmar a un mentiroso es con la verdad irrefutable, con algo que no puedan torcer. Así que hice un plan. Fue el plan más doloroso que he tenido que ejecutar. Pasé los siguientes días después de mi última publicación actuando. Me convertí en una actriz digna de un premio. Mantuve mi rutina de la migraña.
Le dije a Marcos que me sentía mejor, pero todavía frágil. Él siguió siendo el esposo devoto. Me preparaba el desayuno, me preguntaba cómo había dormido, me abrazaba, y cada vez que su piel tocaba la mía, yo tenía que reprimir las arcadas. Me concentraba en mi respiración. Me concentraba en la imagen de Sara entrando en mi cocina con su perfume caro. Usé mi rabia como combustible para mi actuación. Sabía que no podía simplemente aparecer en casa de Sara. Después del comentario de Leo y mi reacción helada, ella estaría alerta. Y Marcos también. Necesitaba que bajaran la guardia. Necesitaba que pensaran que estaban a salvo. Necesitaba darles la oportunidad perfecta. Así que se la di antier por la mañana, fingí una llamada telefónica. Salí al patio trasero para que Marcos me viera, pero no me oyera. Caminé de un lado a otro, me froté la frente, fingí secarme lágrimas. Cuando volví a entrar, él estaba en la cocina, mirándome con esa falsa preocupación. Le dije con la voz quebrada que era mi hermana. Tengo una hermana que vive en otra ciudad, no tiene relación con esto. Le dije que mi madre se había caído por las escaleras, que estaba en el hospital a 2 horas de la ciudad y que mi hermana estaba sola y aterrada. Le dije que tenía que irme, que probablemente tendría que pasar la noche allí. Vi el destello en sus ojos. No fue preocupación por mi madre, fue oportunidad. Lo ocultó en un nanosegundo, pero lo vi. Se apresuró a abrazarme. Me dijo, «Por supuesto, cariño, ve. No te preocupes por nada aquí». Me dijo que me tomara mi tiempo, que él se encargaría de todo. Su alivio era palpable. Me ayudó a empacar una pequeña maleta de mano, insistiendo en ponerme una botella de agua y unos bocadillos para el camino. Me besó en la frente. Fue obsceno. Fue el beso de Judas. Me subí al coche y conduje, viéndolo despedirse con la mano desde la puerta principal. Conduje durante 20 minutos hacia la autopista, para salir del rango de cualquier seguimiento que pudiera tener en el coche, aunque dudo que sea tan inteligente. Luego salí en la siguiente rampa, di la vuelta y regresé a la ciudad por una ruta diferente. No fui a mi casa. Fui directo al barrio de mi hermano David y Sara. Aparqué mi coche a 3 calles de distancia, en un lugar oscuro donde tenía una visión clara de la entrada de su edificio, pero nadie me vería, y esperé. Eran las 7 de la tarde. El sol se estaba poniendo. Y entonces, a las 7:45, exactamente como debía ser, vi a mi hermano David. Salió del edificio, con su uniforme de guardia de seguridad, cargando una lonchera. Se veía cansado. Se subió a su viejo coche y se fue a trabajar. Mi hermano iba a proteger las propiedades de otras personas mientras la suya estaba a punto de ser invadida. Me dolió el corazón por él. Ahora solo quedaba esperar. Y esa espera fue la parte más difícil. Empecé a dudar. ¿Y si estoy loca? ¿Y si Leo realmente lo imaginó? ¿Y si Marcos solo es un cuñado sobreprotector y yo estoy a punto de destruir mi matrimonio por una fantasía? Miré el reloj. 8:10, 8:20. Cada minuto era una tortura. Justo cuando estaba a punto de rendirme, justo cuando pensaba, «Soy una idiota, voy a ir al hospital a ver a mi madre de verdad». Lo vi. Eran las 8:28 de la noche. Su coche. El coche que compré con él. Dobló la esquina y aparcó, ni siquiera muy lejos, justo al otro lado de la calle. Se bajó. No miró a su alrededor. No actuó como un hombre que se esconde. Caminó directamente hacia la puerta del edificio. Sacó algo de su bolsillo. No llamó al intercomunicador. No. Él tenía su propia llave. Metió la llave en la cerradura y desapareció dentro. No lloré. No grité. Sentí que toda la sangre de mi cuerpo se convertía en hielo. El monstruo de las cosquillas tenía llave. Esto no era un error, no era un desliz. Esto era una segunda vida. Una vida paralela que estaban viviendo a espaldas mías y de mi hermano. Él ni siquiera esperó 30 minutos. Apenas esperó a que el coche de David se enfriara. Me quedé allí sentada. No sé cuánto tiempo. 1 hora. 2. El motor estaba apagado y el frío de la noche se metía en el coche. Me quedé mirando la ventana de su apartamento. Las luces estaban encendidas. No podía ver siluetas, gracias a Dios, pero podía imaginarlas. Y eso era peor. Me imaginé a mi marido, el hombre que me besó en la frente esa mañana, subiendo las escaleras, entrando en el dormitorio de mi cuñada, mientras el hijo de ambos dormía en la habitación de al lado. Finalmente, arranqué el coche. No podía volver a casa. La casa que compartía con él ya no era mi hogar. Conduje sin rumbo hasta que vi este motel. Pagué en efectivo por una noche. Me senté en la cama y me quedé mirando la pared. La verdad irrefutable, como dijo la usuaria de Reddit. La tenía. La vi con mis propios ojos. Pero ahora, sentada aquí, me doy cuenta de algo más. Verlo no es suficiente. El mundo no vio lo que yo vi. Si los confronto ahora, él dirá que fui a consolarla porque estaba triste. Dirá que soy una esposa paranoica que lo siguió. Mentirán. El mundo les creerá. Necesito más. Verlo entrar no es la prueba final. Necesito la prueba que no puedan negar. Necesito lo que hay dentro de esa relación. Y recordé lo que muchos de ustedes me sugirieron. La prueba que casi todo el mundo lleva en el bolsillo. No voy a enfrentarlos. No todavía. Voy a volver a casa esta mañana, antes de que él despierte. Voy a fingir que mi madre está estable y que volví temprano.
Y voy a esperar. Voy a esperar el momento perfecto para conseguir su teléfono. Actualización 3. Han pasado 4 días desde que pasé la noche en ese motel. 4 días de vivir en la niebla más extraña y tóxica que se pueda imaginar. He vuelto a casa. Estoy en mi casa, pero nada de esto me pertenece ya. Duermo en la misma cama que mi esposo, como en la misma mesa que él. Y lo único que me mantiene cuerda es la rabia fría que siento en el pecho y el apoyo que he leído en sus comentarios. Tantos de ustedes me dijeron que el siguiente paso era el teléfono. Que en el mundo moderno, el teléfono es el diario del traidor. Es la caja negra de un matrimonio estrellado. Tenían toda la razón. Y sabía que ese era mi único objetivo. Llegué a casa desde el motel esa mañana, muy temprano, antes de que él se despertara para ir a trabajar. Entré sigilosamente, dejé mi pequeña maleta junto a la puerta y fui a la cocina a preparar café, como si nada. Cuando bajó, se sobresaltó al verme. Le di mi historia ensayada. Le dije que mi madre estaba estable, que la caída había sido aparatosa pero no tan grave, que mi hermana se había calmado y que yo me sentía inútil allí, así que había conducido de vuelta de madrugada. Él me abrazó. Fue un abrazo largo y aliviado. Y yo, que la noche anterior lo había visto usar su propia llave para entrar en el apartamento de mi cuñada, le devolví el abrazo. Sentí sus músculos relajarse contra mí, feliz de que su coartada para la noche anterior estuviera segura. El olor de su piel me revolvió el estómago. Los siguientes 3 días fueron el infierno de la normalidad. Tuve que fingir que todo estaba bien. Hablamos del trabajo. Vimos una película. Él se quejó de un compañero de oficina. Yo preparé la cena. Cada segundo era una actuación. Cada vez que me sonreía, yo veía al hombre que entraba corriendo al edificio de Sara. Cada vez que me tocaba, mi piel se erizaba. Usé el estrés por mi madre como excusa para todo. Por mi falta de apetito, por mi silencio, por rechazarlo en la cama. Le dije que estaba demasiado preocupada y agotada. Y él, el esposo comprensivo, lo aceptó sin rechistar. Por supuesto que lo hizo. Mi angustia era su coartada perfecta. Le daba espacio libre. Esperé mi oportunidad. Fue una agonía. Él cuida mucho su teléfono. Siempre está en su bolsillo o boca abajo sobre la mesa, tal como yo había recordado. No podía simplemente cogerlo. Necesitaba que estuviera distraído, incapacitado, profundamente dormido. Anoche fue esa oportunidad. Era viernes. Él decidió abrir un vino para celebrar que mi madre estaba mejor y que la semana había terminado. Se bebió casi toda la botella él solo, hablando de planes futuros, de unas vacaciones que quería tomar en verano. Yo asentía y sonreía mientras mi interior se desmoronaba. Hablaba de nuestro futuro, sabiendo que horas antes probablemente estaba planeando su próxima sesión de cosquillas con Sara. Se quedó dormido rápidamente, profundamente. El alcohol hizo su trabajo. Esperé 1 hora entera en la oscuridad de nuestra habitación, escuchando su respiración pesada y regular. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo despertaría. Lentamente, con un cuidado de cirujana, me incliné sobre él y deslicé el teléfono de su mesilla de noche. Me metí en el baño, cerré la puerta con el mayor silencio posible y me senté en el suelo frío, con el teléfono en mis manos temblorosas. La pantalla se iluminó. El código de acceso. Mi mente se quedó en blanco. Lo intenté una vez. El cumpleaños de Sara. Falló. Mierda. Lo intenté de nuevo. El cumpleaños de Leo. Falló. Me quedaba un intento antes de que se bloqueara. Entré en pánico. ¿Qué podía hacer? Entonces recordé su arrogancia. Recordé lo mucho que se enorgullecía de una estúpida victoria deportiva de su instituto. Marqué los números. El año en que ganaron el campeonato estatal. ¡Clic! El teléfono se desbloqueó. Era tan arrogante, tan estúpidamente predecible. Lo que vi me rompió de una forma nueva. Peor que verle entrar en el edificio. Peor que las palabras de Leo. Porque esto era real, escrito en blanco y negro. Y peor, en fotos y vídeos. No eran solo mensajes de te extraño o te necesito. Eran explícitos. Eran vulgares. Eran cientos. Hilos de conversación que se remontaban a más de 1 año. Había carpetas enteras de fotos que se enviaban. Fotos de ella, en su cama, en la cama que compartía con mi hermano. Fotos de él, en nuestro baño, en su coche. Pero lo peor no fueron las fotos. Fue la crueldad. Encontré los mensajes que intercambiaron la noche que estuve en el motel. Él le escribió: la bruja finalmente se fue, tuvo que correr a ver a su mami. El camino está libre. La respuesta de Sara: ya era hora. David acaba de irse. Trae ese vino que te gusta. Date prisa, monstruo. Se burlaban de mí. Y se burlaban de mi hermano. Encontré un mensaje de Sara quejándose de que David le había comprado flores baratas del supermercado. Marcos le respondió: no te preocupes, mañana te compraré el brazalete que te mereces. El brazalete. El mismo que yo había visto. Encontré mensajes de Marcos quejándose de mi migraña y Sara respondiendo: déjala que se queje. Al menos no es tan patético como David, que cree que estoy cansada por el trabajo. Estaba físicamente enferma.
Tuve que taparme la boca para no vomitar allí mismo, en el suelo del baño. Cada mensaje era una nueva puñalada. Se reían del uniforme de mi hermano, se reían de mi trabajo, planeaban su futuro juntos, especulando sobre cuánto tiempo más tendrían que aguantar esta farsa. Sabía que no tenía tiempo. No podía solo leer. Necesitaba pruebas. Abrí mi correo electrónico en su teléfono. Creé una nueva cuenta de correo secreta en menos de 1 minuto. Y empecé a enviar. Hice capturas de pantalla de todo. De los hilos de mensajes clave, de las burlas, de los planes. Exporté las fotos y los videos. Cada archivo adjunto era un clavo en su ataúd. La barra de carga de los vídeos parecía tardar una eternidad. Cada segundo que pasaba, estaba segura de que la puerta del baño se abriría, de que él me descubriría. El teléfono se estaba calentando en mi mano. Finalmente, después de lo que pareció una vida, todo estaba enviado. Borré el correo enviado de su teléfono. Borré la cuenta de su configuración. Borré el historial de navegación. Limpié cada rastro de mi presencia. Deslicé el teléfono de vuelta a su mesilla de noche, exactamente en el mismo ángulo en que lo había encontrado. Volví a la cama. No dormí. Me quedé allí en la oscuridad junto a ese hombre. Él roncaba oliendo a vino y a traición. Y yo, por primera vez en semanas, dejé de temblar. El pánico se había ido. La tristeza se había ido. Ya no era la esposa engañada y confundida. Era una mujer que sostenía cada carta. Tenía el arsenal nuclear de su traición guardado a salvo en una nube digital. Ahora la pregunta ya no era qué estaba pasando. La pregunta era cuándo y cómo iba a usarlo. Y sabía que la confrontación no podía ser solo con él. Tenía que ser con ambos. Actualización 4. Ha pasado un día. Estoy sola en mi casa. Está tan silenciosa que puedo oír el zumbido de la nevera. No estoy segura de cómo me siento. No estoy triste. No estoy furiosa. Siento un vacío. Como si hubiera pasado un huracán y yo fuera lo único que quedara en pie en medio de los escombros. Ya se acabó. Lo hice. Después de mi última publicación, pasé 2 días con ese arsenal digital guardado. Esos 2 días fueron una lección de autocontrol. Seguí actuando. Seguí siendo la esposa preocupada por su madre, un poco distante, pero presente. Marcos seguía siendo el esposo cariñoso. Pero yo notaba algo nuevo en él. Una leve impaciencia. Ahora que mi crisis familiar había terminado, él quería que las cosas volvieran a la normalidad. Quería que yo volviera a ser la esposa obediente y ajena. El miércoles por la noche intentó acercarse a mí en la cama. Cuando me aparté, suspiró con frustración. Me dijo, ¿vas a seguir con esto mucho tiempo? Tu madre está bien, ¿no? Ese fue el momento. La arrogancia. La impaciencia. El derecho que sentía de tenerlo todo. A su esposa en casa y a su amante al final de la calle. Ayer por la mañana, esperé a que se preparara para el trabajo. Se estaba vistiendo en nuestra habitación. Yo estaba sentada en la cama, mirándolo. Él tarareaba. Estaba de buen humor. Me acerqué con calma. No grité. Mi voz era tranquila, casi conversacional. Le dije, Marcos, te vi. Él se detuvo con un botón a medio abrochar. Se rió. ¿Me viste qué? ¿Haciendo café? Yo negué con la cabeza. Te vi la otra noche. La noche que supuestamente me quedé con mi madre. Te vi aparcar en la calle de David. Te vi usar tu propia llave para entrar en su edificio. La sonrisa desapareció de su rostro. Se quedó completamente quieto. Vi el pánico subir por su cuello, un enrojecimiento que le manchaba la piel. Y entonces hizo lo que todos ustedes me dijeron que haría. Intentó hacerme luz de gas. Empezó a negar con la cabeza, sus ojos muy abiertos, fingiendo preocupación. Dijo, cariño, ¿de qué estás hablando? Debes estar agotada. El estrés por tu madre te está haciendo imaginar cosas. Sara me llamó. Sí, estaba teniendo un ataque de pánico por las facturas. Fui a calmarla. Es la esposa de tu hermano, le dije. Estás viendo cosas donde no las hay. Casi me lo creo. Su actuación fue muy buena. Pero yo ya no era la misma mujer de hace semanas. Mantuve mi mirada fija en la suya. Le dije, es curioso, porque cuando fui al motel esa noche, tú le enviaste un mensaje. Le dijiste que la bruja finalmente se había ido. Le dijiste que el camino estaba libre. Él dejó de respirar. Fue como si lo hubiera golpeado. Su rostro pasó del pánico a la cera pálida. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No le di tiempo a recuperarse. Seguí. ¿O debería hablar del monstruo de las cosquillas? ¿Del brazalete que le compraste después de que ella se quejara de las flores baratas de David? ¿O de las fotos? ¿De los videos? ¿De cómo se burlaron de mí? ¿De cómo se burlaron del uniforme de mi hermano mientras él trabajaba de noche para pagar esa misma cama en la que ustedes se revolcaban? Él se derrumbó. Literalmente, se sentó de golpe en la cama, con la cabeza entre las manos. Y entonces empezó el espectáculo. Empezó a llorar. Lágrimas de cocodrilo, sollozos reales, diciendo que lo sentía, que no sabía cómo había pasado. Y luego, por supuesto, vino la culpa. Fue ella. Sara lo sedujo. Ella lo manipuló. Ella le dijo que mi hermano David era abusivo, que la ignoraba, que lo necesitaba, que él era el único que la entendía. Él era débil, dijo. Dijo que me amaba a mí,
que yo era su vida y que esto con Sara era solo un error. Un error estúpido que se salió de control. Escuché todo su discurso. Cada excusa patética. Cuando terminó, me miró, esperando el perdón. Esperando que yo lo abrazara y le dijera que lo arreglaríamos. En lugar de eso, saqué mi teléfono. Sus ojos se fijaron en el aparato. Me suplicó. No, por favor, ¿qué vas a hacer? No lo hagas. Le dije, solo necesito aclarar una cosa. Y marqué el número de Sara. Él intentó quitarme el teléfono, pero me aparté. Lo puse en altavoz. Sonó una vez. 2 veces. Y entonces ella contestó, y dijo la palabra que selló su destino. Respondió con una voz somnolienta y sensual. ¿Hola, monstruo? Hubo un silencio total. Marcos soltó un sonido ahogado, como si lo estuvieran estrangulando. Yo hablé. Mi voz tan fría como el hielo. Casi, Sara. Soy yo. Soy la bruja. Lo que siguió fue el sonido del pánico puro. Un grito ahogado, balbuceos. Sara empezó a gritar, ¿qué? ¿Qué es esto, Marcos? Marcos, ¿qué hiciste? Colgó el teléfono de inmediato. Marcos me miraba con puro terror. La traición acababa de volverse real. Le dije una sola frase. Quiero que te vayas. Él se puso de pie de un salto. Se puso furioso. ¿Irme? Esta es mi casa tanto como tuya. No puedes echarme. Cometí un error. No voy a perder mi matrimonio por esto. Empezó a gritarme, a decirme que estaba exagerando, que las familias pasan por cosas peores. Ahí fue cuando supe que no entendía nada. Así que me acerqué a él, lo miré directamente a los ojos y le dije, tienes razón. No voy a echarte. Te voy a dar una opción. Opción A. Coges una maleta, te vas de esta casa ahora mismo y hablamos solo a través de abogados. Opción B. Me quedo quieta. Y en exactamente 5 minutos, mi hermano David recibe un correo electrónico. Un correo que contiene 14 vídeos, 82 fotos y una transcripción completa de cómo tú y su esposa se burlan de su uniforme y planean su futuro a sus expensas. ¿Qué prefieres? Su rabia se evaporó. Todo el color desapareció de su cara. Vio en mis ojos que no estaba bromeando. Vio los archivos que yo había visto. Vio su vida entera, su relación con mi familia, su reputación. Todo a punto de ser incinerado con un solo clic. No dijo nada más. Fue a nuestro armario, sacó una maleta y empezó a meter ropa. Lloraba en silencio, temblando. Cada pocos segundos me miraba, como si esperara que yo cambiara de opinión. Yo no me moví. Me quedé allí de pie, como una estatua, viéndolo borrar su presencia de mi vida. Cuando terminó, arrastró la maleta hasta la puerta principal. Me dio una última mirada. Estaba destrozado, pero no era el dolor del arrepentimiento. Era el terror de haber sido descubierto. Se fue. Cerré la puerta detrás de él y puse la cadena. Y entonces me senté en el suelo de la entrada, en silencio. Y eso es lo que he estado haciendo. Estoy sola. Es la primera vez que estoy sola en mi propia casa en mucho tiempo. Había ganado la batalla, pero ahora tenía que enfrentar la parte más dolorosa de la guerra. Mi hermano. Actualización 5. Hola a todos. Han pasado 6 meses. 6 meses desde la última vez que escribí aquí. Sentada en el suelo de mi casa ahora vacía, después de ver a Marcos salir por la puerta con su maleta. Ni siquiera sé cómo empezar esta actualización final. Tantas cosas han cambiado que parece que esa noche ocurrió in extremis, a otra persona. Estoy escribiendo esto desde un apartamento nuevo, uno que encontré y alquilé yo sola. Es más pequeño que mi antigua casa, pero es luminoso. Huele a pintura fresca y a mi propio café. Y es el primer lugar en años donde siento que puedo respirar. Quiero agradecerles, desde el fondo de mi corazón, por todo. Sus comentarios, su apoyo, su rabia en mi nombre, me mantuvieron a flote. Después de que Marcos se fue, pasé 2 días en un silencio absoluto, como en un limbo. Echarlo había sido una reacción de pura supervivencia, pero ahora me enfrentaba a la verdadera consecuencia. El ultimátum que le di sobre mi hermano había sido un arma, pero ahora tenía que cargar la bala. Durante una semana, cargué con ese secreto como si fuera plomo radiactivo. ¿Cómo le dices a tu hermano que tu marido está durmiendo con su esposa? ¿Cómo destruye su vida? Muchos de ustedes en los comentarios me dijeron que él merecía saber la verdad, sin importar el costo. Y tenían razón. Lo llamé y le pedí que nos viéramos para tomar un café. Solo nosotros 2. Sonaba preocupado por mí. Probablemente había oído que Marcos se había ido de casa. Cuando nos sentamos me preguntó si estaba bien, si Marcos me había hecho algo. Y esa simple pregunta, su preocupación por mí, me rompió. Empecé a llorar y no podía parar. Él se asustó, me agarró la mano y le dije que no eran solo mis problemas. Eran nuestros problemas. Le dije, David no es solo Marcos. Es Marcos. Y Sara, él se rió. Una risa corta, nerviosa. Dijo que eso era ridículo, que estaba estresada, que Sara era... Bueno, Sara, pero que nunca haría eso. Que eran amigos, que Marcos solo la ayudaba. Me miró con lástima, como si me estuviera volviendo loca. Y supe que las palabras no eran suficientes. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono, abrí mi correo. No le mostré los vídeos. No podía. Le mostré las capturas de pantalla de los mensajes. Le mostré donde se burlaban de su uniforme.
donde lo llamaban patético. Donde planeaban su futuro, él leyó. Y vi como un hombre se rompía frente a mis ojos. No gritó, no lloró, simplemente se quedó quieto. El color desapareció de su cara hasta que estuvo gris. Apartó el teléfono de la mesa, se levantó sin decir una palabra, se subió a su coche y se fue. Esa fue la peor noche de mi vida. Estaba segura de que iba a hacer algo terrible, a ella, a sí mismo. Pero mi hermano es más fuerte de lo que yo creía. No fue a casa a confrontarla. Fue a casa, empacó una maleta para Leo y para él, sacó a su hijo de la casa en mitad de la noche y se fue directamente a casa de mis padres. Fue allí donde todo explotó. Nuestros padres se despertaron y encontraron a su hijo en la puerta, sosteniendo a su nieto dormido, completamente destrozado. Cuando David les contó la historia completa, fue cuando se produjo el horror silencioso del que hablé. Mi madre se derrumbó. Mi padre, según me dijo David, simplemente se sentó y miró la pared durante 1 hora. Sus 2 hijos, traicionados por la misma pareja de criminales. Al día siguiente, David contrató a un abogado y solicitó el divorcio y la custodia total de emergencia, presentando todas las pruebas que le di. Sara llegó a una casa vacía, con solo los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina. Ella perdió el control. Me llamó cientos de veces, gritando, amenazando, suplicando. Luego fue a casa de mis padres, pero mi padre no la dejó ni acercarse a la puerta. David obtuvo la custodia total. El juez vio la evidencia de un comportamiento imprudente y un ambiente inmoral, y Leo se quedó con mi hermano. Mi propio divorcio fue casi una nota al pie de página después de eso. Marcos, al ver que toda la familia sabía la verdad absoluta, no tuvo con qué luchar. Sus padres estaban tan avergonzados de él que ni siquiera lo apoyaron. Firmó todo. Aceptó vender la casa y darme la mayoría de las ganancias. No lo he vuelto a ver en persona desde esa mañana. ¿Y Marcos y Sara? El gran romance secreto. La pasión prohibida. Bueno, ahora tienen todo el tiempo del mundo el uno para el otro. Según supe, están viviendo juntos. Viven en un apartamento pequeño y barato al otro lado de la ciudad. Lo perdieron todo. Mi familia, por supuesto, los ha repudiado. Son parias. Su gran aventura no era tan emocionante cuando se convirtió en su realidad diaria, sucia y llena de deudas. En cuanto a mí, estoy sanando. He empezado a ir a terapia. Mi hermano David y yo estamos más unidos que nunca. A veces nos sentamos y hablamos. A veces solo nos sentamos en silencio, sabiendo que el otro entiende. Leo está bien. Está con su padre, y eso es lo que importa. La moraleja de mi historia es dolorosa, pero simple. Confíen en su instinto. Esa sensación en la boca del estómago, esa vocecita que te dice que algo no cuadra, escúchenla. Las mentiras, no importa cuán cuidadosamente se construyan, siempre encuentran una manera de salir a la luz. A veces, la luz proviene de la fuente más inesperada, como las palabras inocentes de un niño de 6 años que solo quería contar un secreto sobre un juego. Gracias a todos por escucharme hasta el final. Gracias por ser mi confidente en la oscuridad. Sus voces me guiaron cuando estaba perdida. Esta es mi última publicación. Cierro este capítulo y por primera vez en mucho tiempo estoy lista para empezar a escribir el siguiente. Gracias por todo. Y si les gusta este tipo de historias, suscríbanse al canal para más.